Imaginen ser presidente de Estados Unidos, con todo el poder y la responsabilidad que eso implica, rodeado de historia y lujo en la Casa Blanca. Ahora imaginen quedar atrapado en la bañera, en el lugar más importante del país, sin poder salir por más que lo intentes. Eso le pasó nada menos que a William Howard Taft, el 27º presidente de Estados Unidos. Taft era conocido por su gran tamaño y su imponente presencia, algo que lo distinguía entre los presidentes. Un día, la bañera original de la Casa Blanca simplemente no pudo soportar su peso y terminó atascado, generando una anécdota legendaria. El incidente fue tan memorable que Taft ordenó instalar una bañera gigante, tan grande que cabían cómodamente 4 adultos al mismo tiempo. Rediseñaron parte del baño presidencial solo para acomodar su nueva bañera, demostrando que incluso los líderes mundiales tienen necesidades muy particulares. Esta anécdota nos recuerda que hasta los más poderosos enfrentan problemas cotidianos, aunque a veces sean a una escala mucho mayor. Desde entonces, Taft pudo disfrutar de sus baños con total tranquilidad y comodidad, sin preocuparse por quedar atrapado de nuevo. Sus asistentes, por si acaso, siempre tenían un plan de emergencia preparado, listos para cualquier eventualidad presidencial. Así que, como ven, la presidencia también tiene sus pesos pesados y sus historias insólitas que nos hacen sonreír. En 1932, Australia declaró la guerra a emus. Sí, esos pájaros gigantes arrasaban los cultivos de trigo. El ejército, armado con ametralladoras, pensó que sería fácil. Pero los emus eran rápidos, esquivos y resistentes. Apenas lograron derribar a unos pocos. La prensa se burló llamándolo la Gran Guerra Emu. Tras semanas de fracaso, el ejército se rindió. Los emus ganaron. Es una de las derrotas más insólitas de la historia militar. Así que, si ves un emú, respétalo. En 1675, el rey Carlos II de Inglaterra intentó prohibir las cafeterías porque temía que la gente conspirara en ellas. Las cafeterías eran el centro de noticias, debates y chismes. La reacción fue inmediata: protestas, peticiones y caos. El rey tuvo que cancelar la prohibición en solo 10 días. La lección: nunca te interpongas entre la gente y su café. El café sobrevivió, y la libertad de expresión también. ¡Viva la cafeína! En 1945, en una tranquila granja de Colorado, un granjero llamado Lloyd Olsen intentó decapitar a Mike, su gallo, para preparar la cena. Sin embargo, el golpe falló la yugular y parte del cerebro quedó intacta, permitiendo que Mike sobreviviera a lo impensable. El hacha no cortó las funciones vitales, y el pequeño cerebro que quedó le permitió seguir moviéndose y reaccionando como si nada hubiera pasado. Mike siguió caminando por el corral, comiendo granos y hasta cacareando, sin cabeza, para asombro de todos los que lo veían. El granjero, completamente sorprendido, decidió cuidar a Mike. Lo alimentaba cuidadosamente con un gotero, dándole agua y granos directamente en el esófago, y lo protegía de cualquier peligro. Pronto, la noticia se esparció, y Mike se volvió una celebridad nacional, recorriendo el país durante 18 meses y atrayendo multitudes en ferias y exposiciones. La gente pagaba por ver al gallo maravilla sin cabeza, maravillados por su increíble historia. Su vida terminó accidentalmente una noche, pero su leyenda no murió con él. Hasta hoy, su historia sigue sorprendiendo y fascinando a quienes la escuchan, recordándonos que la naturaleza puede desafiar toda lógica. A veces, la realidad supera la ficción de formas que jamás imaginaríamos. Y como Mike demostró, no siempre necesitas la cabeza para convertirte en una verdadera estrella. Antes del papel higiénico, la gente tenía que ser creativa. Usaban hojas, mazorcas de maíz secas o incluso catálogos viejos para limpiarse. Cada región y época tenía sus propios métodos, dependiendo de lo que estuviera disponible. Imagínate la incomodidad y lo poco higiénico que podía ser. En 1857, Joseph Gayety inventó el primer papel higiénico comercial, presentado en hojas individuales y promocionado como un producto medicinal.
Sin embargo, fue un fracaso en ventas. La mayoría de la gente lo veía como un lujo innecesario y hasta ridículo, algo solo para los más ricos o excéntricos. Por eso, los catálogos gratuitos, como el de Sears, se convirtieron en la opción más popular y práctica en los hogares de la época. No fue hasta finales del siglo XIX, cuando los hermanos Scott empezaron a vender papel en rollos, que el papel higiénico comenzó a ganar aceptación y a popularizarse en la sociedad. El avance de la plomería moderna y la creciente preocupación por la higiene ayudaron a convertir el papel higiénico en un estándar en los baños. Hoy, podemos agradecer no vivir en la era de las mazorcas o los catálogos ásperos. El papel higiénico es parte esencial de la vida diaria. El baño nunca fue tan cómodo y práctico como ahora. El Imperio Austrohúngaro, un gigante europeo, parecía eterno. Pero tras la Primera Guerra Mundial, colapsó en cuestión de días. Regiones enteras declararon su independencia una tras otra. En menos de una semana, un imperio de 600 años desapareció. El emperador ni siquiera abdicó formalmente, solo se apartó. Así de rápido puede cambiar la historia. Lo que parece indestructible puede desvanecerse en un instante. El mapa de Europa nunca volvió a ser igual. En el siglo XVIII, usar paraguas en Londres era motivo de burla. Jonas Hanway fue el primero en desafiar la costumbre y soportó décadas de ridículo. Los cocheros odiaban los paraguas porque amenazaban su negocio. Hanway persistió, y poco a poco la gente aceptó la idea. Hoy, gracias a él, podemos caminar secos bajo la lluvia. A veces, ser terco cambia el mundo. Un héroe anónimo bajo la lluvia. En 1876, en Kentucky, cayó carne del cielo. Trozos de carne fresca cubrieron un campo entero, dejando a todos perplejos. Algunos probaron la carne, otros la enviaron a analizar. La explicación más probable: buitres vomitaron en pleno vuelo tras asustarse. No fue un milagro, sino vómito de pájaro. La ciencia a veces es más extraña que la ficción. La lluvia de carne de Kentucky sigue siendo un misterio legendario. Cuidado con lo que cae del cielo. La Torre Eiffel fue construida como estructura temporal para la Exposición Universal de 1889. Muchos parisinos la odiaban y planeaban desmontarla tras 20 años, pero su utilidad como antena de radio la salvó. Durante la Primera Guerra Mundial, fue clave para interceptar mensajes enemigos. De odiada a amada, se volvió el símbolo de París. A veces, lo que parece temporal se vuelve eterno. ¡Viva la Torre Eiffel! El primer despertador fue inventado en 1787 por Levi Hutchins. Solo sonaba a las 4 a.m., porque era la hora que él necesitaba. No era ajustable ni comercial. El despertador para todos llegaría mucho después. Así que la próxima vez que odies tu alarma, recuerda a Hutchins. Al menos puedes cambiar la hora y presionar snooze. El lujo de despertar a tu manera. Viajamos a Estados Unidos, un país lleno de historias sorprendentes y personajes únicos que han marcado su destino. Entre sus presidentes, pocos tienen un pasado tan inusual y poco conocido como el de Grover Cleveland, cuya vida antes de la política es digna de una novela. Antes de ocupar la Casa Blanca, Cleveland fue sheriff del condado de Erie, en el estado de Nueva York. En esa época, el cargo de sheriff no solo implicaba mantener el orden, sino también cumplir con deberes difíciles y, a veces, oscuros. Entre sus responsabilidades estaba la de ejecutar sentencias de muerte, una tarea que la mayoría de los sheriffs delegaban por la carga moral y emocional que suponía. Sin embargo, Cleveland decidió no delegar esta función. En al menos 2 ocasiones, fue él mismo quien accionó la palanca de la horca, cumpliendo con la ley de manera directa y personal. Su convicción era clara: no podía pedir a otros que hicieran lo que él no estaba dispuesto a hacer. Para Cleveland, la integridad y la responsabilidad personal eran valores fundamentales. La prensa de la época no tardó en notar su actitud, y lo apodó el verdugo de Búfalo,
un sobrenombre que lo acompañó durante años y que generó controversia y debate en la opinión pública. Sin embargo, para muchos ciudadanos, su decisión fue vista como una muestra de carácter, valentía y honestidad, cualidades que más tarde lo ayudarían a ganar la confianza del pueblo estadounidense. Así, Grover Cleveland pasó de ser un ejecutor de la ley a convertirse en presidente de los Estados Unidos, protagonizando una de las trayectorias más insólitas y sorprendentes de la política norteamericana. ¿Quién podría imaginar que un futuro presidente comenzó su carrera enfrentando de frente los aspectos más duros de la justicia? Esta es, sin duda, una de las historias menos contadas de la Casa Blanca, un recordatorio de que el pasado de sus ocupantes puede ser tan inesperado como fascinante. Retrocedemos al antiguo Egipto, donde los obreros de Deir el-Medina, constructores de tumbas reales, organizaron la primera huelga de la historia. Cuando sus pagos en comida y cerveza se retrasaron más de 20 días, dejaron sus herramientas y protestaron frente al templo de Ramsés III. Documentaron su protesta en papiros que han sobrevivido hasta hoy. Finalmente, las autoridades cedieron y pagaron lo que debían. Así nació la primera huelga laboral registrada. Los primeros sindicalistas de la humanidad. Francia, 1393. El rey Carlos VI y sus nobles se disfrazan de hombres salvajes, cubiertos de resina y pelo para una fiesta. Una antorcha encendida accidentalmente prende fuego a los disfraces. 4 nobles mueren quemados. El rey se salva por poco. El evento pasó a la historia como el baile de los ardientes, una celebración que casi acaba con la nobleza francesa. Cuando la moda y el fuego no combinan, un banquete convertido en tragedia. Agustín Agualongo, nacido en 1780 en Colombia, luchó por la corona española durante las guerras de independencia. Su resistencia fue tan feroz que su leyenda sobrevivió a su muerte en 1824. En el siglo XX, su nombre era grito de guerra en la Guerra de los 1000 días. Así, un hombre del siglo XVIII inspiró combates en el XIX y XX. El soldado que nunca dejó de luchar, ni siquiera después de muerto. Un mito que cruzó 3 siglos. Antes de que el sufragio femenino fuera una realidad, antes de que las mujeres pudieran alzar la voz en las urnas, la historia de la democracia en América parecía reservada solo para los hombres. Sin embargo, en medio de la rígida sociedad colonial, surgió una excepción inesperada, una mujer que desafió las normas de su tiempo. Lydia Taft, una viuda de Massachusetts, votó en 1756 durante una asamblea de la ciudad de Uxbridge. Fue un momento extraordinario. La comunidad necesitaba el voto de su difunto esposo para tomar una decisión crucial sobre impuestos y financiamiento de la guerra. Ante la ausencia de su esposo, los líderes locales permitieron que Lydia votara en su lugar, algo impensable para la época. Su voto quedó registrado en las actas oficiales, marcando un hecho sin precedentes en la historia colonial. Así, Lydia Taft se convirtió en la primera mujer documentada en votar en América. Aunque fue solo una excepción y no cambió la ley, su acto demostró que, incluso en sociedades rígidas, la necesidad puede abrir pequeñas grietas en los muros de la tradición. Sin embargo, pasarían más de 160 años antes de que las mujeres estadounidenses obtuvieran el derecho al voto de manera oficial, con la ratificación de la 19ª enmienda en 1920. El ejemplo de Lydia Taft nos recuerda que los grandes cambios a menudo comienzan con pequeños actos de valentía, y que la historia está llena de pioneras que abrieron camino, aunque sus nombres hayan sido olvidados. Por un breve instante, Lydia desafió el tiempo y las reglas, dejando una huella que, aunque efímera, inspiró a futuras generaciones. Hoy, su historia es un recordatorio de las muchas mujeres valientes cuyas contribuciones han sido ignoradas o borradas de los libros de historia. Así comenzó la larga y difícil lucha por el voto femenino, una batalla que transformó la democracia y la sociedad para siempre. Napoleón, el gran conquistador, fue derrotado por conejos. En 1807, tras una victoria diplomática,
su jefe organizó una cacería con cientos de conejos domésticos. En vez de huir, los conejos corrieron hacia Napoleón buscando comida. El emperador y sus hombres huyeron ante la avalancha peluda. Ni el genio militar pudo conejearse de esa. El día que Napoleón perdió ante un ejército de orejas largas. La historia más surrealista de su carrera. Segunda Guerra Mundial, 1945. El puente de Ludendorff en Remagen, Alemania, sobrevivió a los intentos de demolición. Cuando los estadounidenses lo asaltaron, el sargento alemán a cargo, sin opciones, ondeó una sábana blanca y se rindió, junto con el puente. El único puente que se ha rendido formalmente en la historia. Un acto de autoconservación arquitectónica. A veces, hasta los puentes saben cuándo rendirse. La estructura más pragmática de la guerra. Calígula, emperador romano, necesitaba una victoria y decidió declararle la guerra al océano. Ordenó a sus soldados atacar las olas y recoger conchas como botín. Regresó a Roma exigiendo un triunfo por su victoria sobre Neptuno. Cuando el poder y la locura se combinan, surgen historias como esta. El emperador que luchó contra la naturaleza misma. Una batalla tan absurda como memorable. Así se forjan las leyendas más insólitas. En la misión Apolo 11, 1969, banderas de 135 países viajaron a la Luna, incluyendo naciones que aún no existían oficialmente. La bandera de Botsuana era solo un prototipo. La de Maldivas, un diseño que pronto cambiaría. Así, algunas banderas llegaron al espacio antes de que sus países estuvieran plenamente establecidos. Un símbolo de unidad global y de paradojas históricas. La bandera que viajó antes que la nación. Un viaje intergaláctico antes que político. La aventura. Nuestra primera parada nos lleva a un rincón fascinante de Europa del Este. Szymbark, un pequeño pueblo en el corazón de Polonia, rodeado de bosques y paisajes tranquilos. Pero aquí, entre la naturaleza y la calma, se esconde una sorpresa que desafía toda lógica. Imagina que vas caminando por un sendero en el bosque, respirando aire puro, y de repente, entre los árboles, aparece una casa. Pero está completamente de cabeza. No es una ilusión óptica ni un truco de cámara, es real. El techo, que normalmente protege del clima, aquí está en el suelo, y la base de la casa apunta directamente al cielo. Todo el edificio parece desafiar las leyes de la física y la gravedad. Entrar es una experiencia surrealista. Caminas sobre lo que debería ser el techo, mientras los muebles cuelgan hacia arriba, como si la gravedad hubiera decidido jugar una broma. Cada paso te hace dudar de tu equilibrio y de lo que tus ojos ven. La desorientación es brutal. Muchos visitantes salen mareados, riendo o sujetándose la cabeza, incapaces de entender cómo algo tan cotidiano puede sentirse tan extraño. Pero esta casa no es solo un lugar para tomar fotos divertidas. Es una obra de arte y una crítica social, creada para hacernos reflexionar sobre la incertidumbre y el caos del mundo moderno. Su diseño invertido simboliza cómo, a veces, la realidad puede parecer patas arriba. Representa un mundo al revés, donde la lógica se invierte y lo imposible se vuelve posible. Es un recordatorio de que la perspectiva lo es todo. Si alguna vez has soñado con desafiar la gravedad sin necesidad de ir al espacio, este es el lugar perfecto. Aquí, grandes y chicos pueden jugar, reír y dejarse llevar por la ilusión de un mundo sin reglas. Porque a veces, para entender el mundo y verlo con claridad, hay que atreverse a mirarlo desde otra perspectiva, incluso si eso significa ponerlo de cabeza. Ahora volamos a Australia, un país conocido por su naturaleza salvaje, playas infinitas y paisajes que parecen de otro planeta. Pero hoy, nuestro destino es aún más sorprendente. Una joya escondida en la costa sur, en una isla remota y misteriosa. Se trata del lago Hillier, famoso en todo el mundo por su increíble color rosa chicle, que parece sacado de un cuento de hadas. Este lago, rodeado de bosques verdes y el azul profundo del océano, es un espectáculo visual que desafía la lógica. Lo más asombroso es que no se trata de un truco de cámara,
ni de un filtro de Instagram. El agua es realmente rosa, incluso si la recoges en un vaso. Su color permanece igual bajo cualquier luz, sorprendiendo a todos los visitantes. El secreto de este fenómeno está en una alga microscópica llamada Dunaliella salina. Esta alga prospera en aguas extremadamente saladas y produce pigmentos rojos y naranjas para protegerse del sol, tiñendo el lago de ese tono tan peculiar. Además, la presencia de ciertas bacterias halófilas también contribuye a intensificar el color. Aunque el lago es seguro para nadar y no representa ningún peligro para la salud, el acceso está estrictamente limitado para proteger este ecosistema tan frágil. Solo unos pocos científicos y visitantes autorizados pueden acercarse a sus orillas. Por eso, la mayoría de las personas solo puede admirar el lago Hillier desde el aire, donde el contraste entre el rosa vibrante del lago, el verde del bosque y el azul del mar crea una imagen absolutamente espectacular, digna de una postal. Es como si la naturaleza hubiera derramado un chicle de fresa líquido en medio del paisaje australiano, creando una obra de arte viva y única en el mundo. El lago Hillier nos recuerda que la creatividad de la naturaleza no tiene límites, y que aún existen rincones en el planeta capaces de sorprendernos y maravillarnos con su belleza y misterio. Del rosa pasamos al fuego. El cráter de gas de Darbaza, en Turkmenistán, conocido como la puerta al infierno. Un error humano creó este cráter ardiente en 1971, cuando geólogos prendieron fuego al gas pensando que se apagaría en semanas. Lleva más de 50 años ardiendo sin parar. De noche, el resplandor se ve a kilómetros y el calor es intenso. Es un recordatorio de que la naturaleza, desatada por el hombre, puede ser imparable. Un espectáculo tan hipnótico como aterrador. En India, la bola de mantequilla de Krishna desafía la gravedad. Es una roca de 250 toneladas, equilibrada en una pendiente, con un mínimo punto de contacto. Lleva más de 1200 años sin moverse, ni siquiera con 7 elefantes intentando empujarla. La leyenda dice que es una bola de mantequilla divina, inamovible. Para los científicos, sigue siendo un misterio. Es un recordatorio de que la naturaleza tiene sus propios trucos. Newton estaría rascándose la cabeza. Ahora, a Xochimilco, México, y la isla de las muñecas. Cientos de muñecas viejas cuelgan de los árboles, creando un ambiente escalofriante. Don Julián, el cuidador, las colgó para apaciguar el espíritu de una niña ahogada. Pasó 50 años llenando la isla de muñecas, hasta que murió en el mismo lugar. Hoy es un destino para valientes y amantes de lo paranormal. Un lugar donde la realidad y la leyenda se mezclan. Viajamos a China, al impresionante Parque Nacional de Zhangjiajie, un lugar que parece sacado de un sueño. Aquí, en la provincia de Hunan, se alzan las famosas montañas Tianzi, un paisaje que desafía la imaginación y que ha fascinado a viajeros y cineastas de todo el mundo. Sus pilares de piedra, altísimos y delgados, emergen entre la niebla como si flotaran en el aire. Estas formaciones únicas sirvieron de inspiración directa para las montañas flotantes de Pandora en la película Avatar, conectando la fantasía con la realidad de una manera asombrosa. Estas estructuras monumentales se formaron a lo largo de millones de años, esculpidas por la erosión del viento y el agua. Algunas de ellas superan los 1000 metros de altura, creando un horizonte de piedra que parece no tener fin y que deja sin aliento a quienes lo contemplan. La densa vegetación y la niebla persistente envuelven las montañas, generando un ambiente misterioso y mágico. El verde intenso de los árboles contrasta con el gris de la roca, y juntos crean un paisaje que parece de otro planeta, lleno de vida y misterio. Caminar por sus miradores y senderos es una experiencia única, como adentrarse en una pintura viviente o en una escena de ciencia ficción. Cada paso revela nuevas perspectivas y rincones ocultos, invitando a la exploración y al asombro constante. El famoso ascensor de los 100 dragones, el más alto del mundo, te eleva por la ladera de un acantilado y te regala vistas panorámicas inigualables de este paraíso natural. Es una experiencia vertiginosa y emocionante, perfecta para los amantes de la aventura.
Al amanecer, la luz dorada transforma el paisaje en un espectáculo de colores y formas. Zhangjiajie es, sin duda, un lugar que demuestra que la magia existe en la tierra y que la naturaleza puede superar cualquier fantasía. Última parada. El bosque torcido de Polonia, cerca de Gryfino. 400 pinos crecen con una curva perfecta en la base, todos hacia el norte. Nadie sabe por qué. Teorías van desde manipulación humana para madera curva, hasta tormentas o energía misteriosa. El bosque está rodeado de pinos normales, lo que lo hace aún más extraño. Plantados en 1930, el secreto se perdió con el tiempo. Un paisaje inquietante y hermoso, como si los árboles saludaran al unísono. ¿Obra humana o capricho de la naturaleza? El misterio sigue. Empezamos fuerte con Australia, que fue una gigantesca colonia penal. A finales del siglo XVIII, Inglaterra tenía cárceles a reventar y decidió enviar a los convictos a Australia. En 1788, la primera flota llegó a Sídney con más de 700 convictos. Durante décadas, Australia recibió más de 160.000 prisioneros que construyeron el país. De una situación desesperada nació una de las naciones más prósperas del mundo. Así que, cuando veáis la ópera de Sídney, recordad que todo empezó con exiliados. Una historia de supervivencia y redención. Una auténtica pasada que cambia la imagen de este país. Imaginad elegir al presidente por teléfono. Esto pasó en Islandia, en 1980. Vigdís Finnbogadóttir, una figura cultural, se convirtió en la primera mujer presidenta del mundo. Islandia habilitó el voto por teléfono para zonas remotas. Gracias a este sistema y al apoyo de mujeres y zonas rurales, Vigdís ganó. Gobernó 16 años y se convirtió en un símbolo mundial. Todo gracias a su carisma y un teléfono. Una historia que muestra cómo las soluciones sencillas pueden ser revolucionarias. Os presento al ejército más pequeño del mundo, la Guardia Suiza Pontificia. Con solo 135 miembros, protegen al Papa en el Vaticano. Son la élite de la élite, con requisitos estrictos para entrar. Su uniforme, diseñado hace 500 años, es icónico. En 1527, defendieron al Papa Clemente VII, sacrificando 147 guardias. Aunque hoy su día a día es tranquilo, están entrenados para cualquier cosa. Un ejército pequeño, pero con una historia y lealtad enormes. Son un viaje en el tiempo andante. Su misión principal es proteger al Papa. Un ejército pequeño, pero con una historia y lealtad enormes. Hoy vamos a sumergirnos en la increíble historia de la venta de Alaska, considerada por muchos como una de las peores decisiones de negocio de todos los tiempos. Imagina vender un territorio gigantesco, lleno de recursos, por una suma que hoy parece ridícula. En 1867, Rusia decidió vender Alaska a Estados Unidos por solo $7.2 millones. El acuerdo fue firmado por el zar Alejandro II y el secretario de Estado estadounidense William Seward, quien fue muy criticado en su momento por esta compra. En ese entonces, muchos pensaban que Alaska era solo un enorme trozo de hielo sin valor, un territorio inhóspito y lejano, difícil de defender y de poco interés económico para el Imperio ruso. Pero la historia dio un giro inesperado. Poco después de la venta, se descubrieron enormes yacimientos de oro y más tarde, de petróleo. Alaska pasó de ser un cacho de hielo inútil a convertirse en una de las regiones más ricas y codiciadas del mundo. En su momento, la prensa y la opinión pública se burlaron de la compra, llamándola la locura de Seward. Nadie imaginaba el potencial que escondía ese territorio. Si ajustamos esos $7.2 millones a la inflación actual, serían unos $130 millones. Aún así, sigue siendo una ganga por un territorio tan vasto y lleno de recursos. Hoy, Alaska es clave para la economía y la seguridad de Estados Unidos. Es una fuente inmensa de petróleo, gas, minerales y pesca, además de tener una posición estratégica fundamental en el Ártico y el Pacífico. Sin duda, la venta de Alaska es recordada como una de las peores decisiones de negocio de la historia.
Una auténtica cagada histórica que todavía sorprende a muchos. Me imagino la cara del zar Alejandro II si pudiera ver hoy lo que perdió Rusia. ¿Quién iba a pensar que ese cacho de hielo sería tan valioso? La Guerra de Corea, que comenzó en 1950, fue uno de los conflictos más devastadores del siglo XX y, sorprendentemente, nunca ha terminado oficialmente. Millones de personas murieron o fueron desplazadas, y la península quedó dividida en dos países con ideologías opuestas. En 1953, tras años de combates brutales, se firmó un armisticio, pero nunca un tratado de paz definitivo. Esto significa que, técnicamente, las dos Coreas siguen en guerra hasta el día de hoy. La frontera que las separa, la famosa zona desmilitarizada o DMZ, es uno de los lugares más tensos y vigilados del planeta, repleta de soldados y sistemas de vigilancia. Desde entonces, las dos Coreas han seguido caminos radicalmente opuestos. Corea del Sur se ha transformado en una sociedad moderna, vibrante y tecnológicamente avanzada, con una economía dinámica y una cultura globalmente influyente. El sur es hoy una potencia tecnológica, hogar de gigantes como Samsung y Hyundai, y un referente en innovación y desarrollo. Mientras tanto, el norte permanece como una dictadura aislada, gobernada por la familia Kim, con una economía cerrada y una sociedad fuertemente controlada por el régimen. Legalmente, ambos países siguen siendo dos bandos de un mismo conflicto congelado en el tiempo, separados por una línea invisible pero infranqueable. La DMZ es una herida abierta en Asia, un recordatorio constante de lo difícil que es cerrar las cicatrices de una guerra. La tensión es palpable y cualquier incidente puede escalar rápidamente. Imaginaos vivir sabiendo que tu vecino, a solo unos kilómetros, es considerado tu enemigo en una guerra que lleva más de 70 años en pausa. Para muchas familias, la separación es una realidad dolorosa y cotidiana. En 1628, el Vasa, un barco de guerra sueco, se hundió en su viaje inaugural. Era demasiado pesado por arriba y poco estable por abajo. Se hundió a solo 120 metros de la orilla. En 1961, fue reflotado casi intacto y ahora es un museo en Estocolmo. El agua fría del Báltico lo conservó milagrosamente. El Vasa es una cápsula del tiempo del siglo XVII. El mayor fracaso naval sueco es ahora su mayor atracción turística. Las vueltas que da la vida. Una historia que parece sacada de Piratas del Caribe. Luis Felipe de Braganza fue rey de Portugal durante unos 20 minutos. En 1908, la familia real fue atacada en Lisboa. El rey Carlos I murió, y Luis Felipe, herido, se convirtió en rey. Murió 20 minutos después, y su hermano Manuel se convirtió en rey. En menos de media hora, Portugal tuvo 3 reyes. Un magnicidio que aceleró el fin de la monarquía en Portugal. Un reinado de 20 minutos que es un recordatorio brutal de lo frágil que puede ser el poder. Una historia trágica y absolutamente surrealista. Es probablemente el reinado más corto de la historia. En 1707, el monte Fuji en Japón tuvo una erupción colosal. La erupción de Hoei cubrió de ceniza hasta Tokio. La gente lo interpretó como una manifestación divina. En la cultura sintoísta, los elementos naturales tienen espíritus. Algunos cronistas describieron la erupción en términos bélicos. Creían que el volcán estaba luchando, mostrando su poder. Esta interpretación refleja cómo entendían el mundo. La erupción del Fuji era un mensaje, una batalla cósmica, una forma de ver las cosas que hemos perdido. En 1932, Australia le declaró la guerra a unos pájaros y perdió. La Gran Guerra del Emú fue un intento de controlar una plaga de emúes. Los emúes, rápidos y resistentes, burlaron al ejército. Después de una semana, el ejército se retiró humillado. La prensa se cachondeó de ellos. Fue tan vergonzoso que el ejército tuvo que admitir su derrota. Los emúes habían ganado la guerra. Una de las historias más ridículas y divertidas de la historia militar. Es una historia real, os lo prometo.
no me la estoy inventando. Brasil, un país de paisajes exuberantes y costas interminables, tomó una decisión histórica que cambiaría su destino para siempre: trasladar su capital de Salvador de Bahía a Río de Janeiro, todo para escapar de la amenaza constante de los piratas. En el siglo XVII y XVIII, los mares eran peligrosos y las ciudades costeras, especialmente las ricas y expuestas, eran objetivos frecuentes de ataques piratas y corsarios europeos. Salvador, la primera capital de Brasil, era una ciudad próspera y vibrante, pero su ubicación la hacía vulnerable. Situada justo en la costa, era un blanco fácil para los piratas que buscaban riquezas y botines. Los ataques eran tan frecuentes que la vida cotidiana se veía constantemente amenazada. Pero en el siglo XVIII, todo cambió con el descubrimiento de oro en Minas Gerais. Este hallazgo transformó el centro económico del país, atrayendo la atención y la riqueza hacia el interior, lejos de la costa y de los peligros del mar. Río de Janeiro, con su bahía protegida y fácil de defender, se convirtió en la opción ideal. En 1763, la capital se trasladó oficialmente a Río, marcando un nuevo capítulo en la historia de Brasil. Aunque la razón oficial fue mejorar la logística para transportar el oro desde Minas Gerais, la verdadera motivación era la seguridad. Proteger las riquezas del país y a sus habitantes era fundamental para el futuro de la nación. Río ofrecía un refugio mucho más seguro contra los piratas, gracias a su geografía y a sus fortificaciones. La ciudad se convirtió en un símbolo de resistencia y protección frente a los peligros del mar. Esta decisión no solo cambió la ubicación de la capital, sino que también transformó la identidad y el rumbo de Brasil, consolidando a Río como un centro político y cultural. A veces, las decisiones más drásticas y valientes se toman por pura necesidad de supervivencia. Los líderes coloniales tuvieron que pensar en el bienestar de toda la población y actuar rápidamente. Esta es una historia fascinante que demuestra cómo la seguridad y la protección pueden ser fuerzas poderosas que cambian el curso de la historia de un país entero. Imagina que en 1830 vas al médico por indigestión y en vez de las típicas hierbas o tónicos amargos, te receta píldoras de tomate. Aunque hoy nos parezca increíble, hubo una época en la que el ketchup no era solo una salsa para acompañar papas fritas, sino que se consideraba un remedio revolucionario para problemas digestivos y otras dolencias. Todo comenzó con un doctor en Ohio, llamado John Cook Bennett. En 1834, Bennett empezó a promocionar el ketchup como una cura milagrosa para males digestivos, reumatismo e incluso ictericia. Publicó artículos en periódicos y convenció a muchos de que el tomate tenía propiedades medicinales sorprendentes. Así, el ketchup se transformó en píldoras y jarabes que prometían aliviar casi cualquier malestar. Estas pastillas de tomate se vendían en farmacias y boticas, y la gente las compraba como si fueran oro puro. En una época donde la medicina era más arte que ciencia, cualquier promesa de alivio era bienvenida, y el ketchup medicinal se volvió un éxito inesperado. Pero el éxito atrajo a oportunistas. Pronto, aparecieron imitadores que vendían mezclas de todo menos tomate, almidón, laxantes y hasta ingredientes peligrosos. El engaño salió a la luz cuando los consumidores notaron que los remedios no funcionaban, y la reputación del ketchup como medicina se desplomó. Con el tiempo, el ketchup perdió su fama de medicina y encontró un nuevo hogar en la cocina. Los cocineros empezaron a experimentar, agregando vinagre y azúcar para mejorar su sabor y conservación, transformándolo en la salsa que conocemos hoy. Así, el remedio fallido se reinventó y se convirtió en el acompañante perfecto de papas fritas, hamburguesas y muchos otros platos. Lo que comenzó como una medicina dudosa, terminó siendo un ícono de la gastronomía mundial. La próxima vez que uses ketchup, recuerda, estás usando un antiguo medicamento. ¿Quién lo diría, verdad? La historia del ketchup nos demuestra que hasta los remedios más insólitos pueden tener un final delicioso. ¿Sabías que Cleopatra vivió más cerca del iPhone de lo que muchos imaginan? Esta sorprendente comparación nos muestra lo extraña que puede ser la línea del tiempo de la historia.
Cuando pensamos en el antiguo Egipto, solemos imaginar pirámides, faraones y jeroglíficos, como si todo hubiera ocurrido en la misma época. Pero la realidad es mucho más fascinante y a veces desconcertante. Cleopatra vivió mucho después de la construcción de las pirámides. De hecho, hay más tiempo entre la vida de Cleopatra y la construcción de la Gran Pirámide de Giza que entre Cleopatra y nosotros en la era de los smartphones. La Gran Pirámide de Giza se terminó en 2560 a.C., siendo una de las maravillas más antiguas y emblemáticas del mundo. Fue construida miles de años antes de que Cleopatra naciera. Cleopatra nació en el año 69 a.C., en una época en la que Egipto ya tenía una historia milenaria. Ella fue la última gran reina de Egipto, famosa por su inteligencia, carisma y su papel en la política romana. Eso significa que entre la construcción de la Gran Pirámide y el nacimiento de Cleopatra, pasaron más de 2500 años. Es una distancia temporal enorme, casi inimaginable. El iPhone, por otro lado, salió en 2007, solo 2037 años después de la muerte de Cleopatra. En otras palabras, Cleopatra está más cerca de nosotros en el tiempo que de las pirámides de su propio país. Imagínate. Para Cleopatra, las pirámides ya eran monumentos antiguos, reliquias de un pasado remoto. Ella las veía como nosotros vemos castillos medievales o ruinas romanas. Para Cleopatra, las pirámides ya eran ruinas antiguas, testigos silenciosos de una civilización aún más antigua que la suya. Así de larga y asombrosa fue la civilización egipcia, capaz de dejar huellas que perduran miles de años y de sorprendernos aún hoy. La historia es mucho más extensa y sorprendente de lo que solemos imaginar. Increíble, ¿verdad? Nos recuerda que el pasado está lleno de conexiones inesperadas y datos que desafían nuestra intuición. Walter Morrison inventó el frisbee y tras su muerte, literalmente se convirtió en uno. Su familia mezcló sus cenizas con plástico y fabricó una edición limitada de frisbees conmemorativos. Así, amigos y familiares lanzaron al aire el legado del inventor de la forma más original posible. Morrison no solo creó diversión, se volvió parte de ella. En algún lugar, alguien juega con un frisbee que contiene al mismísimo inventor. Es raro, poético y absolutamente genial. ¿Quién más puede decir que se convirtió en su propio invento? Para los aztecas, el cacao era más que chocolate, era dinero. Usaban granos de cacao como moneda para comprar desde pavos hasta aguacates. El cacao era tan valioso que hasta se falsificaba, rellenando granos vacíos con tierra. Comer chocolate era, literalmente, gastar dinero. Su economía giraba en torno a este grano sagrado. La próxima vez que disfrutes una barra de chocolate, piensa que fue la moneda de una civilización poderosa. El dinero sí crecía en los árboles. El Titanic tenía dos hermanos, el Olympic y el Britannic. El Olympic fue exitoso y sobrevivió guerras. El Britannic, modificado para ser más seguro, terminó como barco hospital. Trágicamente, el Britannic se hundió en 1916 tras chocar con una mina, pero la mayoría sobrevivió. Solo el Olympic llegó a jubilarse. 3 barcos gemelos, 3 destinos muy distintos. El Titanic es el más famoso, pero sus hermanos también tienen historias sorprendentes. A veces, el hermano olvidado es el que más sobrevive. La historia de los barcos gemelos es digna de película. Los flamencos no nacen rosados, son grises. Su color viene de lo que comen algas y crustáceos ricos en carotenoides. Cuantos más pigmentos consumen, más rosados se vuelven. En zoológicos, les dan suplementos para mantener su color. Así que sí, los flamencos son literalmente lo que comen. La naturaleza y la dieta hacen magia. El puente de Londres no se cayó, se vendió y se mudó a Arizona. En los años 60, el puente original estaba hundiéndose y Londres decidió venderlo. Un millonario estadounidense, Robert McCulloch, lo compró para su ciudad en el desierto. Piedra por piedra, el puente cruzó el Atlántico y fue reconstruido en Lake Havasu City.
Hoy es una de las mayores atracciones turísticas de Arizona. Un pedazo de historia británica bajo el sol americano. ¿Quién diría que el puente de Londres terminaría en el desierto? La realidad supera la ficción. Increíble. La palabra salario viene de la sal, y no es casualidad. En la antigua Roma, la sal era tan valiosa que los soldados recibían parte de su paga en sal. Era esencial para conservar alimentos y mantener ejércitos en marcha. El salarium evolucionó hasta convertirse en el salario que conocemos hoy. Así que, cuando cobres tu sueldo, recuerda su origen romano. Antes, te pagaban en sal. La historia está en cada palabra. En 1975, Islandia se detuvo por completo, en un hecho sin precedentes que sorprendió al mundo entero. Las calles de Reykjavik y de otras ciudades amanecieron inusualmente tranquilas, como si el país entero hubiera decidido tomarse un respiro colectivo. Pero no era un día cualquiera, era el inicio de una protesta histórica. Ese día, el 90% de las mujeres islandesas decidió dejar de trabajar, tanto en sus empleos como en sus hogares. No solo abandonaron oficinas y fábricas, sino que también dejaron de cocinar, limpiar y cuidar a los niños. Fue una decisión valiente y coordinada, que buscaba visibilizar el papel fundamental de las mujeres en la sociedad islandesa. Así nació el Kvenafrí, el Día Libre de las Mujeres, una jornada dedicada a exigir igualdad de derechos y oportunidades. Las mujeres salieron a las calles con pancartas y consignas, unidas por un mismo objetivo: demostrar que sin ellas, el país no podía funcionar. El impacto fue inmediato y contundente. Bancos, escuelas y tiendas cerraron sus puertas. Las oficinas quedaron vacías y las calles, normalmente llenas de actividad, se transformaron en espacios silenciosos y desiertos. Islandia se paralizó, y el mensaje fue claro. La sociedad depende profundamente del trabajo de las mujeres, tanto remunerado como no remunerado. Los hombres, por primera vez, tuvieron que encargarse de todas las tareas del hogar y del cuidado de los hijos. Muchos se vieron desbordados, intentando cocinar, limpiar y trabajar al mismo tiempo. Fue una lección práctica sobre la carga invisible que las mujeres llevan cada día. Incluso los supermercados se vieron afectados. Las salchichas, uno de los alimentos más fáciles de preparar, se agotaron rápidamente, ya que muchos hombres no sabían cocinar otra cosa. Este pequeño detalle se convirtió en símbolo de la magnitud del cambio que provocó la protesta. Esta protesta pacífica no solo paralizó al país, sino que también cambió la historia de Islandia. Fue un antes y un después en la lucha por la igualdad de género, y demostró que la unión y la solidaridad pueden transformar una nación. Gracias a este movimiento, se abrió el camino para que Vigdís Finnbogadóttir se convirtiera en la primera presidenta mujer elegida democráticamente en Islandia y en el mundo. Su liderazgo inspiró a generaciones enteras y mostró que el cambio es posible. Un solo día de solidaridad y valentía bastó para demostrar el poder de la unión femenina. Miles de mujeres, de todas las edades y profesiones, se apoyaron mutuamente y enviaron un mensaje imposible de ignorar. El silencio de las mujeres, ese día, hizo más ruido que cualquier protesta ruidosa. Fue un silencio elocuente, lleno de significado, que resonó en todo el país y más allá de sus fronteras. Islandia dio al mundo una lección inolvidable sobre el poder de la acción colectiva y la importancia de la igualdad, un ejemplo para el mundo entero. ¿Qué onda, gente? Soy Alex. Hoy les traigo 10 curiosidades históricas tan locas que parecen ficción, pero son 100% reales. ¿Listos para que les vuele la cabeza? Vamos con la primera. En el antiguo Egipto, en la ciudad de Pelusio, se libró una de las batallas más insólitas de la historia. Esta ciudad, situada en el delta del Nilo, era una fortaleza clave para los egipcios y un objetivo estratégico para sus enemigos. Los persas, liderados por Cambises II, atacaron la ciudad. Pero su arma secreta no eran espadas ni arcos. Eran gatos. Los soldados persas sabían que los egipcios veneraban a los gatos como criaturas sagradas, símbolos de la diosa Bastet. Astutamente, los persas usaron gatos como escudos vivos.
llevándolos al frente de batalla y pintando imágenes de gatos en sus escudos. Sabían que los egipcios jamás se atreverían a dañar a estos animales tan queridos. Los egipcios, horrorizados y paralizados por el miedo a herir a los gatos, no pudieron luchar con toda su fuerza. Su devoción por los felinos fue más fuerte que su deseo de defender la ciudad. Así, los persas lograron conquistar Pelusio casi sin encontrar resistencia. La ciudad cayó rápidamente, y la estrategia persa se convirtió en leyenda. Fue una batalla ganada no solo por la astucia militar, sino también por el profundo respeto y temor que los egipcios sentían hacia los animales sagrados. Así, los gatos demostraron su increíble poder en la historia, cambiando el destino de una civilización entera. El Papa Adriano IV, el único inglés en el papado, murió de la forma más absurda, ahogado por una mosca que cayó en su vino. Un hombre con poder sobre reyes, derrotado por un simple insecto. Así de frágil era la vida en la antigüedad. Hasta los más grandes pueden caer por lo más pequeño. Cuidado con las moscas. En 1325, Módena y Bolonia fueron a la guerra. Por un cubo de madera robado. La pelea escaló tanto, que murieron miles en la batalla de Zapolino. Módena ganó y se llevó otro cubo como trofeo. El cubo original aún está en un museo. Una guerra absurda por un simple balde. Nunca subestimen el poder de un cubo. La primera selfie no fue con un smartphone, sino en 1839. Robert Cornelius, un químico de Filadelfia, se tomó un autorretrato usando un daguerrotipo. Se quedó quieto más de un minuto para lograrlo. Así nació la tendencia de las selfies, mucho antes de Instagram. Un pionero de la autoimagen. Yasuke, un africano que llegó a Japón en el siglo XVI, rompió todos los moldes. Su fuerza e inteligencia impresionaron a Oda Nobunaga, quien lo hizo samurái. Yasuke luchó en batallas y se convirtió en leyenda. Fue uno de los pocos extranjeros en alcanzar ese estatus. Su historia parece de película, pero es real. El samurái africano existió. Baldassarre Cosa, antes de ser Papa Juan XXIII, fue pirata en el Mediterráneo. Usó su fortuna de corsario para escalar en la iglesia. Llegó a papa, pero su papado fue tan turbulento como su vida en el mar. De pirata a líder religioso, su historia es única. La realidad supera la ficción. La Torre Eiffel iba a ser desmontada tras 20 años. Muchos parisinos la odiaban y la veían como un monstruo. Gustave Eiffel la salvó convirtiéndola en antena de radiotelegrafía. Su utilidad en la Primera Guerra Mundial la hizo indispensable. Hoy es símbolo de París, pero casi desaparece. En Portugal, el castillo de Monção resistía un asedio. Cuando todo parecía perdido, lanzaron sus últimos panes y panales de abejas sobre el enemigo. El ejército atacante, picado y confundido, huyó despavorido. Un farol y la naturaleza salvaron la ciudad. A veces, la creatividad es la mejor arma. Victoria gracias a las abejas. En 1815, el volcán Tambora hizo erupción con una fuerza devastadora, lanzando toneladas de ceniza y gases a la atmósfera. Esta erupción causó el fenómeno conocido como el año sin verano, afectando el clima global. El clima cambió drásticamente, provocando temperaturas inusualmente frías, hambrunas y desastres naturales en todo el mundo. En Europa, la moda se transformó radicalmente. La ropa oscura y los abrigos gruesos reemplazaron los colores vivos y las telas ligeras. El cielo sombrío y los paisajes desolados inspiraron a artistas y escritores como Mary Shelley, quien escribió Frankenstein durante este tiempo. Un solo volcán en Indonesia tuvo un impacto profundo, no solo en el clima, sino también en la moda y el arte mundial. La naturaleza tiene un poder increíble para influir en todos los aspectos de nuestras vidas, incluso en cómo nos vestimos. Impresionante. En la Segunda Guerra Mundial, Finlandia se encontraba en una situación delicada, obligada a cumplir un acuerdo con la Unión Soviética
tras años de conflicto y tensiones en sus fronteras. El país, pequeño pero decidido, debía tomar una decisión crucial para su futuro. Para cumplir con el tratado, enviaron a un solo hombre, Urho Kekkonen, a la frontera. Su misión era insólita. Debía declarar la guerra a Alemania en nombre de toda Finlandia. Sin compañía, sin ejército, solo él frente al destino de su nación. No hubo batalla, ni disparos, ni enfrentamientos. Solo un grito simbólico de guerra lanzado al aire y una retirada silenciosa. Los guardias alemanes desconcertados apenas entendieron lo que sucedía. Así, Finlandia cambió de bando y, cumpliendo su palabra, luchó contra las tropas alemanas en la llamada Guerra de Laponia, defendiendo su territorio y su honor. Esta fue, sin duda, la declaración de guerra más pequeña y peculiar de la historia, registrada en documentos oficiales y en los titulares de la época. Un solo hombre, con un simple acto, cambió el rumbo de un país y demostró que, a veces, la historia la escriben los valientes que se atreven a actuar solos. Una anécdota que parece sacada de una sátira, pero que ocurrió de verdad. Imaginaos la Roma imperial, en pleno apogeo, bajo el mando de Calígula, el emperador más desquiciado y extravagante de todos los tiempos. Su reinado estuvo marcado por el exceso, la paranoia y decisiones tan insólitas que aún hoy nos dejan boquiabiertos. Este tipo no solo nombró cónsul a su caballo Incitatus, como símbolo de su desprecio por el Senado, sino que llevó su locura a otro nivel cuando decidió declarar la guerra al mismísimo océano, como si el mar fuera un enemigo tangible. Calígula movilizó a sus legiones, formó a miles de soldados y los condujo hasta la costa del Canal de la Mancha. Allí, en la orilla, les ordenó atacar el mar, como si las olas fueran ejércitos enemigos. Imaginaos la escena. Miles de soldados romanos, disciplinados y curtidos en batalla, apuñalando olas, lanzando jabalinas al agua y gritando órdenes de combate, todo para cumplir el capricho de su emperador. Cuando ganaron la absurda batalla, Calígula les ordenó recoger conchas marinas como si fueran el botín de una gran victoria militar, trofeos de guerra arrebatados al océano. De regreso a Roma, Calígula organizó un desfile triunfal. Los soldados marcharon por las calles mostrando conchas como si fueran tesoros conquistados, mientras el pueblo observaba atónito la escena. Calígula proclamó ante todos que había sometido al océano, que el mar ahora era suyo, y que ningún enemigo, ni siquiera la naturaleza, podía resistirse a su poder. La historia está llena de personajes excéntricos y locos, pero Calígula se lleva la palma. Su reinado es un recordatorio de lo surrealista y peligroso que puede ser el poder absoluto en manos equivocadas. Así de surrealista era el poder absoluto en la Roma imperial, donde la voluntad de un solo hombre podía transformar la realidad en una farsa monumental. Y esto solo es el principio. La historia de Calígula está llena de episodios tan increíbles como este. ¿Listos para descubrir más? A veces, la fuerza de la naturaleza supera cualquier imaginación humana. En cuestión de horas, puede cambiar el destino de miles de personas y transformar para siempre el paisaje de la Tierra. Viajamos al año 1815, a la remota isla de Sumbawa, en Indonesia, un lugar rodeado de belleza natural y volcanes imponentes. Allí, la ciudad de Tambora vivía tranquila al pie de un volcán dormido. Sus habitantes confiaban en la calma de la montaña, sin imaginar el peligro que acechaba bajo sus pies. Pero de repente, el volcán explotó con la mayor erupción registrada en la historia moderna, liberando una energía devastadora. La explosión fue tan poderosa que se oyó a 2.600 kilómetros de distancia. La montaña perdió más de 1 kilómetro de altura y la ciudad entera desapareció bajo toneladas de ceniza ardiente. En cuestión de minutos, murieron 12.000 personas al instante, y muchas más sufrieron las consecuencias en los días siguientes. La erupción lanzó tanta ceniza a la atmósfera que cubrió el planeta, bloqueando la luz solar y provocando el famoso año sin verano. Nevó en julio en Europa y América, las cosechas se arruinaron y millones de personas sufrieron hambrunas y enfermedades por el clima extremo e inesperado. Todo esto ocurrió por la furia de un solo volcán, capaz de alterar el clima global
y cambiar la historia humana. Durante casi 2 siglos, Tambora quedó enterrada y olvidada, hasta que arqueólogos la redescubrieron en 2004, desenterrando sus secretos bajo la ceniza. Hoy, Tambora es un recordatorio brutal y silencioso del poder de la tierra y de lo frágil que puede ser la vida frente a la naturaleza. En el misterioso y fascinante mundo del antiguo Egipto, existió un faraón que desafió todas las tradiciones, Amenofis IV, quien más tarde se haría llamar Akenatón. Fue el gobernante que se atrevió a intentar borrar a todos los dioses del panteón egipcio, dejando solo a uno: Atón, el dios del disco solar. Su ambición era tan grande que buscó transformar la religión, la política y hasta la vida cotidiana de su pueblo. Impuso el monoteísmo de manera radical, cerró templos milenarios, confiscó las riquezas de los poderosos sacerdotes y ordenó la construcción de una nueva capital en pleno desierto, la ciudad de Amarna. Allí, todo giraba en torno al culto exclusivo a Atón, rompiendo con siglos de tradición politeísta. Bajo su reinado, el arte egipcio vivió una revolución. Las esculturas y relieves mostraban figuras más realistas y humanas, alejándose del estilo rígido anterior. El poder religioso pasó de los sacerdotes a la figura del faraón y su familia, quienes se presentaban como los únicos intermediarios con el dios Atón. Pero esta transformación radical generó muchos enemigos. Tras su muerte, sus adversarios aprovecharon para vengarse. Su propio hijo, Tutankamón, restauró el antiguo panteón de dioses y dio inicio a la Damnatio Memoriae. Destruyeron su nombre en inscripciones, demolieron sus estatuas y abandonaron su ciudad al olvido. Durante siglos, Akenatón estuvo a punto de desaparecer por completo de la historia. Sus monumentos fueron enterrados por la arena y su recuerdo, casi borrado de la memoria colectiva de Egipto. Durante 3000 años fue un fantasma, una figura envuelta en misterio, hasta que arqueólogos del siglo XIX redescubrieron su legado entre las ruinas y los jeroglíficos olvidados. Así, poco a poco, su historia volvió a la luz. Hoy, Akenatón es recordado como un faraón revolucionario, un visionario que desafió el orden establecido y casi fue borrado para siempre por sus ideas. Así de radical puede ser la historia, capaz de enterrar y resucitar a sus protagonistas. Y seguimos. Tsutomu Yamaguchi, el hombre que sobrevivió a 2 bombas atómicas. En 1945, estaba en Hiroshima cuando cayó la primera bomba, sobrevivió a 3 kilómetros del epicentro. Herido, volvió a casa, en Nagasaki. 3 días después, presenció la segunda bomba, otra vez a 3 kilómetros del epicentro. Sobrevivió de nuevo, junto a su familia. Vivió hasta los 93 años y se convirtió en activista contra las armas nucleares. Su historia es un milagro de supervivencia. 2 infiernos nucleares, una sola vida. La realidad supera cualquier ficción. Yamaguchi es la prueba. Seguimos con más locuras. Inglaterra, 1831. Un regimiento cruza el puente colgante de Broughton marchando al unísono. El ritmo perfecto de sus pasos hizo vibrar el puente. La resonancia amplificó las vibraciones hasta que una cadena se rompió y el puente colapsó. 20 heridos, pero ningún muerto. El fenómeno se llama resonancia mecánica. El mismo principio que rompe copas con la voz. Desde entonces, los soldados deben romper el paso al cruzar puentes. Una lección de física aprendida a la fuerza. La disciplina casi les cuesta la vida. Así se escribe la historia. 1914, un soldado británico escribe a su madre antes de ir al frente. La carta se pierde y nunca llega. Él muere en combate, su madre sin saber de él. 89 años después, la carta aparece en una oficina de correos y es entregada a su sobrina nieta. Un mensaje de amor que cruzó casi un siglo para llegar a casa. La historia más emotiva de la lista. A veces, el tiempo no borra los sentimientos. El pasado siempre encuentra la forma de regresar. Seguimos con más historias increíbles. Balduino III, rey de Jerusalén, murió envenenado por su propia corona.
Sufría fiebres y dolores inexplicables. Se sospechó de veneno, pero la causa era más irónica. La corona estaba decorada con pigmento verde hecho de arsénico. El sudor y el calor liberaban el veneno, que absorbía día tras día. El símbolo de su poder fue su sentencia de muerte. Murió lentamente, sin saberlo. A veces, el peligro está justo sobre tu cabeza. La historia medieval más irónica. 1896. Zanzíbar. El sultán muere, su sobrino toma el poder sin permiso británico. Los británicos dan un ultimátum: o te vas, o te atacamos. El sobrino resiste. A las 9:02, la Royal Navy abre fuego. En 38 minutos, el palacio es destruido, el sultán huye y la guerra termina. Oficialmente, la guerra más corta de la historia. Una lección de no desafiar a quien no debes. 38 minutos de locura bélica. Así de rápido puede cambiar la historia. Y aún queda más. La gran biblioteca de Alejandría, el mayor centro de conocimiento antiguo, ardió por accidente. Julio César, asediado en Egipto, ordenó quemar barcos enemigos. El fuego se extendió a la biblioteca. Se perdieron cientos de miles de manuscritos, filosofía, ciencia, literatura. No fue vandalismo, sino un daño colateral de la guerra. El mayor tesoro intelectual de la humanidad, destruido en un descuido. La pérdida es incalculable. Así de frágil es el conocimiento. Seguimos con la historia más macabra. Roma, 897. El Papa Formoso es juzgado, después de muerto. Su sucesor, Esteban VI, lo odiaba tanto que exhumó su cadáver y lo sentó en el trono para un juicio. El cuerpo putrefacto, vestido de papa, fue acusado y declarado culpable. Le cortaron los dedos de la bendición, lo despojaron de sus vestiduras y lo arrojaron al río. El sínodo del cadáver, el juicio más macabro y surrealista de la Iglesia. Un espectáculo de locura y venganza. La historia real supera cualquier ficción. Así terminó el Papa Formoso. La Iglesia nunca volvió a ser igual. Y ahora, la despedida. Hasta aquí el vídeo de hoy, gente. ¿Cuál de estas historias os ha dejado más locos? ¿El Papa juzgado, el hombre de las bombas atómicas, la guerra de 38 minutos? Dejadlo en los comentarios, quiero leeros. Si os ha gustado, dadle like y suscribíos para más historia increíble. Cuidaos mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.